Muy buenas, soy Ángel, soy team member de Startup Mat y hoy os vengo a presentar una ponencia con Julieta Rueff, founder de Flamate, y nos va a venir a hablar un poco sobre estos 2 años desde que fundó su startup y sobre sus vivencias. Hay que decir que Julieta hace poco ha sido nombrada dentro de la lista Top 30, Under 30 de Forbes en Europa, dentro de la categoría de impacto social. Así que, con todos vosotros, Julieta Rueff. Què tal? Què tal? Com estem? Com Moltes va? gràcies a tothom. Merci per ser aquí. Nada. Julieta, no sé si te acuerdas, Sí. pero hace 2 años viniste aquí, Sí, me acuerdo. a la Pitch Battle. Exacto. Presentó su idea y ¿podrías explicar un poco más cómo te fue durante esa jornada del Tech Summit? Sí, claro. Bueno, os dejo aquí mi hija. Siempre traigo un par de ellas y me gusta enseñarlas. Yo vine hace un par de años y de hecho fue de mis primeros pitch en público. Entonces lo recuerdo con muchísimo cariño. Recuerdo estar muy nerviosa también. Y recuerdo que de aquí salieron mis 2 primeros inversores. Así que realmente es una experiencia muy positiva y que recomiendo a todo el mundo que esté empezando a emprender. Es un sitio estupendo para empezar. Porque, ¿qué es Flamate? Para aquí la gente que no lo sepa, ¿cómo podrías describir tu idea? Flamate es un dispositivo de defensa personal que hemos puesto dentro de la activación más fácil del mundo, que es la granada de mano. Entonces, lo que hemos hecho en Flamate ha sido extrapolar la ayuda que tenemos todos, como por ejemplo en una alarma del hogar, que es el tema de la alarma sonora y después de la dirección de casa. Y el cambio que le hemos hecho es que en lugar de la dirección le ponemos geolocalización, porque nosotros somos móviles y nos movemos. Entonces llevas una granada y cuando tiras de la anilla empieza a sonar esta alarma de 110 decibeles, que son 2 calles metropolitanas, y además enviamos tu geolocalización a tus contactos de emergencia para que siempre llegues a casa. Muy bien. Hace poco has sido nombrada dentro de la lista Top 30, Under 30 de Forbes en Europa, dentro de la categoría de impacto social. Quería felicitarte, primero, Gracias. antes de todo, porque al final hablamos de hace 2 años cuando vino aquí a la Pitch Battle y solo llevabas un prototipo. De plástico, Y sí. ahora que estés aquí diciendo que has salido en Forbes, hostia, al final es un cambio en 2 años que muestra tu crecimiento. Aunque me gustaría saber... no sé qué pasó, seguimos. Seguimos. Me gustaría saber de estos 2 años, ¿qué realidades te has encontrado a la hora de emprender? Que a lo mejor una persona, al final siempre nos gusta ver los éxitos, las buenas noticias, que al final es lo que se tiene que enseñar a veces, pero ¿qué podrías explicar de las cosas que has aprendido estos 2 años que te ha mostrado una realidad de lo que es emprender? Bueno, claro, en mi caso, yo estaba en la universidad cuando empecé a emprender. Yo, Vale. de hecho, recibí la primera inversión y dejé la universidad para desarrollar este proyecto. No lo aconsejo, sí explico que esa fue mi experiencia y esa fue mi historia, pero es verdad que en estos años, casi 3, que llevo fuera de la universidad trabajando en este proyecto, he aprendido como nunca. Y quizás el reto más grande, obviamente, está en la parte de tecnología, especialmente en nuestro caso, porque trabajamos con un hardware, que es el dispositivo físico, y luego con un software, que es la aplicación móvil, y luego se conectan por un firmware. Por lo tanto, hay un reto tecnológico. Pero además de ello, yo creo que el reto más grande de una startup es el reto social, y son las personas. Creo que mi desafío más grande ha sido encontrar un equipo. He tenido muchísima suerte de tener a profesionales excelentes en Flamate, pero creo que es lo más difícil, encontrar a gente que crea en ti, que esté a tu lado y que ayude a llevar tu idea a la realidad. Estás hablando del equipo, de hecho es una cosa que te quería preguntar más tarde, pero ya que lo has sacado vamos ya al tema, y es, ¿qué buscas cuando quieres una persona para Flamate? ¿Qué es ese valor de una persona que crees que va a aportar ¿Quieres para agua? tu misión? ¿Qué? ¿Quieres algo? Sí. Dime. ¿No hay kombucha? No, lo que te comentaba, ¿qué buscas de las personas cuando quieres que entren en tu equipo? A ver, es un poco utópico, pero yo busco que sean buenas personas, busco que sean transparentes, me gusta que compartan mi misión.
Al final, trabajar en una startup, por supuesto, hay un equilibrio entre vida personal y vida laboral, pero son horarios intensos, hay muchos imprevistos. Nosotros le llamamos apagar fuegos a esa situación de, hostia, tú tienes tus tareas, pero mañana llegas a la oficina y a lo mejor es una tarea totalmente distinta porque un distribuidor en Costa Rica se ha equivocado en aduanas y tenemos la policía preocupada porque estamos entrando explosivos al país. Entonces, en ese momento, nuestro ingeniero, en lugar de hacer de ingeniero, va a tener que hacer de relaciones públicas, a hablar con Ecuador, a explicar que es una Granada pacífica, tal. Entonces, algo que me gusta muchísimo es tener a personas que comparten nuestra misión, que realmente quieran hacer del mundo un lugar más seguro. Luego, por supuesto, me gusta muchísimo la gente ágil, me gusta la gente que itera rápido, que pivota. Y simplemente, y yo creo que eso es lo más importante, que sean buenas personas y que compartan valores contigo. Y los pilares. Luego, por ejemplo, nosotros dentro tenemos los 3-4 pilares de Flamite y normalmente sí que los cuadramos con la persona. Y nos gusta que estemos todos cómodos aquí y que tengamos un taraná parecido. Muy bien. ¿Os han parado granadas en las aduanas? Sí, un montón. ¿Puedes contar un poco más sobre eso? Nosotros hemos abierto distribución en Latinoamérica bastante reciente. Empezamos en enero. De hecho, empezamos a vender en noviembre de 2024. Y nosotros éramos un negocio puramente B2C. Y luego hubo un pequeño pivote en el modelo de negocio que fue empezar a recibir muchas solicitudes de distribuidores de Latinoamérica. Entonces, ahora mismo estamos en Chile, estamos en Costa Rica, estamos en Ecuador, estamos en México, estamos abriendo este mes Brasil también. Pero al empezar a enviar fuera del continente, nos hemos dado cuenta de que las aduanas son un mundo. Y claro, tenemos una forma un poco polémica, ¿no? Y entonces nos ha pasado alguna falsa alarma de, oye, ¿estáis intentando hacer un ataque terrorista a nuestro país? Y tener que enviar muchos papeles y explicar que no, que esto es todo pacífico, que es solo la forma, es un poco como los pitbulls, es solo la forma, realmente tiene buen corazón. Y ya está, pero ha sido un aprendizaje muy grande y al final es adaptarte a cada mercado en el que entras. Al final estos momentos son momentos de un poco de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo gestionas estos momentos? Yo creo que desde que he empezado a aprender no ha habido un solo momento de certidumbre. O sea, ha sido una incertidumbre constante. ¿Cómo lo gestionas? Esperando lo mejor y trabajando hacia construir ese mejor. O sea, al final nosotros tenemos unos objetivos a corto plazo, a medio y a largo plazo. Estos objetivos cambian y son móviles. Por ejemplo, en nuestro plan estaba seguir siendo un negocio B2C. Pues todo eso se fue al carajo porque realmente ahora, hoy en día, somos 60% negocio B2B2C y luego un 40% negocio B2C. Entonces uno tiene que adaptar sus expectativas y sobre todo yo creo que no encariñarte demasiado del plan A, porque seguramente vas a cambiar y va a haber un plan B o un plan C. En nuestro caso, lo que siempre es inamovible es nuestra misión. Nosotros al final queremos que las personas lleguen a casa seguras y de hecho nuestro nuevo eslogan es Fuck Fear, que se joda el miedo. Entonces, teniendo esto como base, no nos importa ir pivotando y cambiando dirección porque sabemos que este es el rumbo. Explícame un poco más de esto del B2B, porque claro, el modelo, siempre he entendido de que al final le vendéis a una persona individual, un ciudadano, una ciudadana, que tenga el problema que queréis solucionar en Flamate. ¿Cómo el B2B ha entrado en esta ecuación? Mira, sí, tal cual. Esto pasa en España. Por ejemplo, en España somos casi 100% un B2C. Luego sí que hay algunos canales distintos, como por ejemplo retail y algunas pruebas piloto que hacemos o tiradas pequeñas en tiendas físicas, por ejemplo MediaMarkt. Otro mercado que nos ha funcionado muy bien recientemente han sido las sex shops, que no lo esperábamos en absoluto, pero es un público que nos compra muchísimo. Y luego, por otro lado, tienes la parte de B2B2C, que es esta parte de los distribuidores. Claro, lo que estaba pasando es que yo enviando una granada a Ecuador tendré que pagar unos impuestos sobre esa granada de 18 al 20%, dependiendo del país y de la estacionalidad. Entonces, si lo hago por un distribuidor y en lugar de enviar una granada individual, envío 200 y luego él distribuye dentro de su país, es muchísimo más barato para mí, pero él además tiene un margen. Y luego, además de este margen, él también puede comunicar a su país teniendo en cuenta la situación cultural. Entonces, tenemos, por ejemplo, la comunicación, las redes sociales de Flamite España y luego tenemos el spin-off para cada país de Latinoamérica. Y adaptamos el contenido a la situación actual del país, hablando de las noticias del país, y lo que vemos es que hay una conversión muchísimo más alta que intentar vender solo desde España con el mismo discurso. ¿Cuál es el principal tipo de cliente que os compra? Yo no hablo del B2C, B2B, me refiero al usuario. Final. Sí. El usuario final suelen ser chicas jóvenes
De los 18 a los 35 también hay bastante gente del colectivo LGBTQ+, donde entran también bastantes hombres. Y lo que es curioso es que, yéndome ya a los compradores, normalmente suele ser un regalo de los padres a los hijos. Vale. Pero esto tiene sentido, porque, por ejemplo, mi spray pimienta, que fue al final el inicio de donde nace toda esta idea, fue regalado por mi madre. Yo me había olvidado de esto completamente. Y lo que pasa al final es que la gran cantidad de personas que nos compra suele ser un padre o una madre preocupado por la seguridad de su hijo y que quiere estar conectado si su hijo necesita ayuda. Aunque el usuario final sea un perfil como tú y yo, normalmente suele ser regalado por los padres. Vale. Yo conozco la historia de Sí. cómo creaste la granada. Yo creo que aquí hay mucha gente que no lo sabe. ¿En qué momento se te ocurre la idea de crear una granada pacífica que solucione un problema que tú sufrías? Yo estaba en la universidad hace ya casi 3 años y hubo un chico que empezó a seguirme a casa. Tú ya sabes de esta historia. Empezó a seguirme a casa, me esperaba fuera de casa, me seguía hasta la universidad, por la noche hacía exactamente lo mismo y hubo un momento donde empezó a impactar mi vida. O sea, yo estaba pasando muchísimo miedo y aún llevando el spray pimienta encima, jamás lo usé y siempre sentí que no tenía el tiempo de reacción suficiente para usarlo en un momento en el que estás en pánico y en estrés. Y entonces, hablando con amigas y conocidos, me doy cuenta de que esto no es un problema solo mío, sino que mucha gente había sufrido miedos parecidos, había tenido incidentes similares. Y entonces me doy cuenta de que la industria de la seguridad personal, además de estar muy evolucionada en el tema casas, coches, motos, ha estado estática en la seguridad personal que llevamos todos desde hace 30 años. Entonces, claro, aquí para mí le vi un margen de mejora muy grande. Al final nosotros tampoco hemos reinventado jamás la rueda. Lo que hemos hecho ha sido un 1 más 1 es igual a 3. O sea, hemos encontrado el dispositivo de más fácil activación del mundo que ya existía, que es la granada de mano. Hemos encontrado el sistema de protección que tienes en casa, que ya existe y está validado, que es el sonido y la dirección. Y lo hemos sumado para que sea más fácil de activar y que esté contigo allá donde estés. Punto. Yo cuando conocí la idea, hace 2 años, estuviste por la Pitch Battle, Sí. ¿vale? Que después, por cierto, van a dar los ganadores de esta edición. Has dicho que conociste a tus 2 primeros inversores dentro de Flamate. ¿Te dio algún te propulsó de alguna manera más la idea, aparte del tema de los inversores? Haber estado en el Pitch Sí. Battle fue una muy buena experiencia porque yo recuerdo lo nerviosa que estaba cuando subí aquí por primera vez. Estaba temblando. De hecho, jamás había estado pitchando delante de personas. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy, muy nueva. Recibí feedback muy bueno y, de hecho, de los emprendedores que había en ese Pitch Battle, uno de ellos era Sustain, Sí. que de hecho a día de hoy somos muy buenos amigos. Entonces, Hostia. a partir de ese evento nacieron también amistades bonitas. De hecho, este año fuimos juntos al Web Summit también, en Muy Portugal. Realmente fue una experiencia muy buena, tanto por networking con inversores como por networking con otros emprendedores. Y realmente me sentí muy abrazada en este ecosistema y os estoy muy agradecida. Aquí hay estudiantes, al final estamos al lado del Tecnocampus. Tú dejaste la carrera. No recomiendo. O sea, esto no. Me gustaría que hablaras un poco más sobre este tema. ¿Cómo fue esa decisión al final? Porque al final es toda que estuviste 3 años. Sí, yo fui tonta. ¿Qué te quedaría? ¿1 año de carrera? Sí. O sea, Claro, al final estás en ese momento y dices, estoy a nada de acabarla. ¿Han valido la pena estos 3 años y ahora lo dejo? Totalmente. Y de hecho, yo no lo recomiendo. Yo, si alguien está en mi situación ahora mismo, por favor, acabad la carrera. O sea, a mí me quedaban 14 créditos. Y estaba en la universidad, empecé a desarrollar este proyecto. De hecho, estaba haciendo mis prácticas universitarias en una incubadora de startups. Entonces me empezó a picar el gusanillo. Además, tenía esta situación personal donde tenía un problema, quería resolverlo. Y luego tuve la suerte que en uno de estos eventos pude acabar cerrando 500.000 euros de inversión. Entonces, en ese momento, cuando me siento con los inversores y explico que estoy en la universidad, un feedback que recibo de manera constante es: nosotros te estamos dejando $500.000 de euros para desarrollar algo que no existe. Estamos confiando en tu proyecto y en tu misión sin métricas y sin un producto físico. Lo que sí te pedimos es implicación total.
Y esto, para mí, que yo no tenía nada más a aportar a mi proyecto que no fuera implicación total, me parecía algo obvio, porque yo no tenía dinero, no tenía un track record. Lo único que tenía era la pasión por mi misión y las ganas de hacerlo. Entonces, tomé una decisión y decidí aparcar la universidad para meterme de lleno en el proyecto Flamite. Ahora sí, me gustaría algún día acabarla, sobre todo porque sé que haría muy feliz a mi madre y las cosas que empezamos se acaban. Pero la verdad es que tampoco me arrepiento, porque al final mi misión me llamaba y yo siento que estoy exactamente donde tengo que estar y donde soy feliz. Al final, eres joven. Sí. Eras joven. Era más. Eras más joven cuando ibas a buscar inversión o, Sí. o a lo mejor buscabas socios. Por el hecho de ser joven, ¿había gente que desconfiaba contigo? Hombre, o ya claro. por el hecho incluso de ser mujer. Oye, por ser joven, claro que había gente que desconfiaba y yo también desconfiaría. Hombre, te viene una chavala de 22 años a pedirte 500.000 euros para desarrollar una pelota que no existe. Y yo estaría bastante escéptica. Luego, por ser mujer, por supuesto que sí también. Por ejemplo, en Europa, el 6% del dinero de inversión se va hacia las mujeres, el 94% se va hacia los hombres. Entonces, yo creo que todavía es bastante nuevo que seas una solo founder mujer con menos de 25 años. O sea, no es común y, claro, tiene sus barreras lo que no es común. También creo que tiene muchos beneficios emprender joven, porque te permite poder equivocarte, te permite poder aprender sobre la marcha y luego, esto es un poco un concepto poco lícito, pero a mí me gusta hablar de ello, emprender antes de los 30 es divino, porque eres insolvente. Entonces, a mí me daría bastante más miedo emprender después de los 45, teniendo hijos, una hipoteca, teniendo que pagar colegios y responsabilidades económicas. Yo ahora mismo me encuentro en una posición donde, bueno, toquemos madera, ojalá Flamite no falle y estamos en un buen camino, pero si fallara, me llevaría solo cosas buenas. Aprendizajes excelentes, no hubiera fallado a mi hipoteca ni a mis hijos, que no existen. Entonces, claro, yo realmente creo que es muy bueno y muy rico emprender desde joven. Es una escuela muy importante. Y luego, claro, por el hecho de ser mujer, por supuesto, hay otras barreras. Pero yo creo que el ecosistema está creciendo y cada vez hay más mujeres emprendedoras, cada vez hay más mujeres inversoras. A mí me encantaría que mi cap table, que mis inversores fueran 50-50. Por supuesto, hay más hombres que mujeres de mi cap table. Pero nada, creo que estamos yendo en un buen camino hacia más inclusividad. Muy bien. También hay un tema que me gustaría que me contaras alguna anécdota Vale. de estos temas que puedas explicar, claro. Y yo creo que al final puedan entender un poco cómo se puede vivir eso. Por ejemplo, Estás buscando inversión, sí. llegas a una reunión y a lo mejor hay algún inversor que te pregunta algo que a lo mejor a un hombre no se lo preguntaría o a una persona joven no se lo preguntaría. Sí, mira, hubo una vez, fue hace 1 año y medio, cuando estaba levantando esta primera ronda, recuerdo hablarle de mi proyecto a un hombre, explicarle, un hombre inversor, o sea, es un inversor serio. Y este inversor me contestó, mira, me gusta mucho el proyecto, me gusta la misión, pero yo invierto muchísimo mejor tomando una copa en un reservado de una discoteca. Y digo, ostras, qué fuerte, ¿no? Tela. Entonces, claro, te das cuenta de que realmente hay gente con valores muy distintos en la industria. Yo creo que no soy quien para juzgar una cosa o la otra, pero al menos no es mi manera de hacer negocios. A mí me gusta que sea todo muy limpio y que no sea un gris, que sea un blanco o un negro. Entonces, es verdad que ahí aprendí también que hay que cortar cuando realmente te das cuenta que algo no es totalmente profesional. Y esto suele pasar también cuando eres joven, muchas veces porque eres mujer también. Entonces, claro, hay algunas experiencias así que dices, ostras, hay que ir con cuidado también. Luego, claro, hay la típica de te vas a un banco, no voy a decir qué banco es, pero vas a un banco y en ese banco te dicen, oye, gracias por haber venido, pero un tema tan importante como un préstamo de este calibre tendría que haber venido el CEO. Y dices, cabrón, soy el CEO. Entonces, claro, eso también pasa. Pero bueno, es que son aprendizajes, ¿no? No pasa nada. Realmente no me lo llevo como un dolor inmenso, me lo llevo ya casi como un tema gracioso. Del que me río y hacemos un poco de bochorno con los amigos emprendedores. Yo creo que es muy importante rodearte de otros emprendedores que te puedan acompañar en las penurias, pero también en las alegrías, porque al final es un camino muy solitario, ¿no? Porque llevas unas experiencias que compartes con otros amigos tuyos que están en áreas distintas y no las entienden o están en otro rollo totalmente distinto. Entonces, poder compartir este tipo de historias, de aventuras con amigos emprendedores a mí me ha salvado y me da mucha tranquilidad.
¿Tenéis planificado abrir a otra línea de tipos de productos? Sí. Sí, de hecho en un par de meses, esto es el Flamite One, el primer dispositivo Flamite. Este dispositivo está a punto de agotar stock. De hecho, hemos repuesto el stock 3 veces y las 3 veces ha volado. Y lo que nos hemos dado cuenta es de, bueno, este diseño inicial es bueno, es sólido, pero es muy mejorable. Entonces, la próxima vez que agote, que seguramente será en un mes y medio, 2, vamos a hacer la versión 2, que es una versión un poco más optimizada, mejorada, más estética, pesa menos y es un poco más barata. Hemos podido reducir los costes para también hacer un producto más accesible al mercado. Y luego, por otro lado, y esto ya entra en otoño, lanzamos también la colección de joyas inteligentes, que es, por ejemplo, esto que llevo aquí. Y esto, tirando, activas geolocalización a través de la aplicación tal cual. Entonces, es muy parecido a la granada, pero es un posicionamiento silencioso. Es más discreto, es algo más delicado, hay formas distintas. Vamos a mantener el tema de tirar de la granada, porque es la activación más fácil del mundo, pero también tiene otras carcasas que no sea solo una granada. Hay cosas más discretas. Y esto también nos permite llegar a otro estilo de personas, a otros perfiles, a otras edades. Entonces, es interesante y tengo ganas de saber cómo va, pero siempre va todo controlado desde la misma aplicación, que por cierto se llama Flamite en iOS y en Android y es gratis, por si tenéis ganas de probarla. Me gustaría saber un poco, vengo a hacer un podcast, ¿vale? Qué guay, ¿con quién? Jordi Mercader, Molt bé. ¿vale? Y le preguntaba un poco sobre el tema de los errores. Pero al final estamos, yo creo, hoy en día, como decíamos antes, al final los éxitos, ¿no? Pero me gustaría saber cuál ha sido tu mayor error durante estos 2 años y qué aprendizajes has tenido. Wow, mi mayor error. Es que me he equivocado tantas veces que ni sabría decirte cuál ha sido el mayor. Seguramente mi mayor error haya sido al inicio dar pasos que todavía no podía permitirme. Por ejemplo, un inversor te asegura que va a invertir 100.000 euros a finales de mes. Y como que tienes esa seguridad de que lo va a hacer, te pones a contratar personas a saco. Entonces, lo que acaba pasando es que llegas al final de ese mes con una deuda con ingenieros y con fábricas de 40.000 euros y ese inversor al final te dice, oye, Julieta, no me va bien invertir ahora. Y dices, ah, qué putada, a ver de dónde saco yo este dinero ahora. Entonces, hay una expresión en catalán que me gusta mucho. Yo soy de Lisboa, soy portuguesa, pero me gustan más vuestras expresiones, que es fins que estigui al sac y ben lligat, Sí. hasta que esté en el saco y con el nudo. Y me encanta, porque para mí fueron unas noches sin dormir que me podría haber ahorrado. Y fueron 2 semanas que hice esperar a trabajadores y a fábricas hasta encontrar otro inversor que me podría haber ahorrado. Entonces, si volviera a empezar, seguramente esperaría. No confiaría tanto en la palabra, sino en los números que están en el banco. ¿Qué has hecho la inversión? Perfecto, entonces me pongo a contratar. Pero no voy a ponerme a contratar solo porque tengo tu palabra. No es que la persona sea una mala persona, pero las condiciones cambian, la vida personal de uno cambia y jamás sabes si al final esa inversión va a entrar o no. Entonces, sí que mi principal error ha sido dar pasos demasiado grandes cuando todavía no estaba preparada para darlos. O sea, sería basar la proyección en tu presente. Sí. Exactamente, exactamente. Y al final nosotros pensamos que se nos va la vida en una semana, en 2. No se nos va la vida, no te van a copiar en una semana o en 2. Va a seguir todo igual, no pasa nada. Espera por tranquilidad tuya y por tranquilidad de las personas que están trabajando contigo. Vale. No sé cómo vamos de tiempo, Yo tampoco. ¿vale? Pero vamos a acabar, ¿vale? ¿Qué esperamos de ti en los siguientes meses? ¿Qué esperamos de Flamite? Ostras, espero que poco, porque a mí me gusta impresionaros, no me gusta quedarme por debajo. No lo sé, a ver, ahora mismo nuestro objetivo es poder hacer el producto lo más accesible posible, poder llegar a personas que nos necesitan, sobre todo ahora que hemos entrado en el mercado de Latinoamérica. Es muy agridulce, porque sabemos, por un lado, que estamos ayudando a personas y, por otro lado, nos damos cuenta de que es triste que tengamos que existir en primer lugar. Y al haber entrado en Latinoamérica, por supuesto, en España también hay historias duras, pero no hay color. El nivel de violencia, el nivel de agresividad, las historias de usuarias que hemos escuchado, es muy duro. Y de parte de Flama, y también me deja feliz que podamos estar poniendo un granito de arena hacia que la gente se sienta más segura. Entonces, mi objetivo a medio y a largo plazo es poder llegar a la máxima gente posible. Ojalá algún día hacer una bancarrota, porque significaría que ya no soy necesaria en el mundo. Eso sería lo mejor que me podría pasar. Pero hasta entonces aquí estaré con Flamite para que todo el mundo llegue a casa. Muy bien, Julieta. Gracias, tío. Gracias por tenerte aquí
y esperamos verte más en Startup Mat y que sepas que esto es tu casa, igual que lo fue hace 2 años cuando viniste aquí a la Pitch Battle. Muchísimas Muchas gracias, Ángel. Gracias. Merci. ¿Me voy?